Hola a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de entrevistas acerca de nuestras tradiciones religiosas y espiritualidades y la ecología. Somos parte de la Alianza Interreligiosa y Espiritual por el Clima AIEC, red de comunidades religiosas y espirituales que se han unido en el contexto de la Conferencia por el Clima COP25 en 2019. Ahora ya vamos casi a la COP26, por la pandemia el año pasado no hubo. Como red hemos desarrollado varias celebraciones y acciones en conjunto para levantar nuestra voz frente a la crisis ecológica. Desde esta confianza, ahora queremos conocernos más, saber lo que nos mueve e inspira y cómo vivimos la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde nuestras diferentes tradiciones. En este ciclo de entrevistas nos vamos a escuchar como comunidades y tradiciones presentes en la AIEC. Queremos saber cómo nuestras tradiciones se vinculan con la tierra, cómo perciben la crisis ecológica, especialmente en Chile, y qué acciones están desarrollando. Cada 2 semanas publicaremos una entrevista, formando así un arcoíris de inspiración y motivación ecológica, interreligiosa y espiritual. Esta tarde escucharemos a la comunidad Bahá'í, acá representadas por Ana Castillo, Luis Sandoval y Alan Aravena. Entrevistan acá Pedro Contreras y Caterina Mella de Cáritas Chile. Entonces, sin más tardar, doy la palabra a Pedro para que inicien la entrevista. Muy bien, gracias Ariane, un saludo cariñoso a todos y a todas. Muy buenas tardes y manifestarle primeramente la alegría de entrevistar a la comunidad Bahá'í. Creo que somos varios acá que hemos visto el templo y nos llama bastante la atención de qué comunidad se mueve en ese lugar. Y partiendo con esa primera pregunta, les pediría a los referentes de la comunidad que nos pusieran en contexto y que nos explicaran un poquito qué es la comunidad Bahá'í, cuáles sus líneas espirituales y características que nos pueden ayudar a entender quiénes somos. ¿Ya? Y eso, partiendo. Hola, la idea, digamos, de que podamos como conversar todos los compañeros acá que estamos, Luis, Farsit, Jael, pero la comunidad Bahá'í nace en Irán. Nuestro mensajero, nuestro último mensajero enviado de Dios es Bahá'u'lláh y tiene aproximadamente 180 años de vigencia. Somos una fe relativamente joven con respecto a las otras creencias que hay. Venimos de un ala del Islam, pero mucho más con otra mirada, una mirada más actualizada. Me gustaría que a lo mejor Luis pudiese como también aportar dentro de cuáles son nuestros principios. Bueno, sí, como menciona Anita, en el caso de la fe Bahá'í, que bueno, en este caso, como lo mencionaba, es la más reciente de las religiones, en definitiva, como la más reciente de las religiones divinamente reveladas, y en ese sentido la fe Bahá'í es un conjunto de enseñanzas que a su vez inspiran a individuos, pero también a comunidades, a trabajar por el mejoramiento de sus propias vidas en el fondo y a contribuir al avance de la sociedad. Entonces, en ese sentido, las creencias bahá'ís abordan temas como la unidad de Dios, de la religión, la unidad de la humanidad, la ausencia de prejuicio, la nobleza inherente del ser humano, la igualdad entre mujeres y hombres, la armonía entre ciencia y religión, y así una serie de otros principios que consideramos son necesarios para toda la humanidad, en definitiva, para el avance de esta sociedad, una sociedad en continuo progreso. Así que, bueno, creo que eso quizás es como generalizar un poco, pero siempre la invitación es a que las personas que tengan interés en descubrir un poco la fe Bahá'í puedan
hacer ahí su propia búsqueda, una propia investigación, y hay mucha información en internet, basta con poner Bahá'í y van a encontrar ahí de todo. Genial, genial. Y ahí salta de inmediato la pregunta que creo que nos llama a todos, de esta búsqueda, o qué importancia tiene el cuidado del mundo natural para su tradición espiritual religiosa. Partiendo un poquito, complementando también con lo que han señalado, que es una fe reciente. Y en esa fe reciente, ¿qué tan aproximados estamos con lo actual, con esta crisis climática también que estamos viviendo? Es súper importante para nosotros porque Bahá'u'lláh habla que la tierra es un solo país y los habitantes son ciudadanos. Entonces, ahí ya tú te puedes dar una idea de la importancia que tiene para nosotros todo el mundo natural y todo el contexto donde nosotros habitamos. Entonces, claro que tiene una importancia enorme. Sí, No sé si un alguien de ustedes complemento. quiere... Sí, Sí, eso. ¿Alguien sí, quiera Katy. complementar? Sí, quería complementar un poquito lo que viene diciendo Ana. ¿Qué importancia tiene el mundo natural? Bueno, es una pregunta súper clave, yo creo, y más en el contexto, como bien venían diciendo ustedes, que estamos pasando como humanidad. Como bien decía Anita, hay una premisa que se repite harto quizás, y no solamente en el mundo o compuesto por la comunidad Bahá'í, sino que lo podemos ver quizás en muchas manifestaciones de protección del cuidado de la tierra, de nuestro planeta o del medio ambiente, y se repite mucho que es que la tierra es un solo país y los habitantes sus ciudadanos. Esa es una enseñanza, una premisa que nos entregó esta manifestación de Dios, ¿verdad? Que es la que nosotros seguimos su enseñanza, que es Bahá'u'lláh. En ese sentido, y probablemente a lo largo de la conversación vamos a ir profundizando y entendiendo que la tierra es tan importante para nosotros porque no solamente es la casa donde vivimos, sino que es un reflejo de los atributos y las cualidades de Dios. O sea, todo constructo o toda manifestación de la naturaleza reflejan estas cualidades o atributos divinos. Entonces, en ese sentido, es sumamente importante el cuidado del medio ambiente porque nosotros también somos parte de la naturaleza. En ese sentido, no solamente es cuidar hacia afuera, sino que también es cuidar hacia adentro. Así que es algo que lo tenemos sumamente presente y tratamos de actuar en pos de entregar ese respeto, ¿no? O tener ese respeto más bien con esta divinidad que se manifiesta a través de la naturaleza también. Qué bien lo que han señalado, y ahí una pregunta para Luis que me surge de lo que han dicho, en esta unidad con la humanidad, con Dios, estos atributos, desde la comunidad Bahá'í. ¿Cómo ven la relación entre la tierra, entre los seres humanos, la humanidad, entre Dios, lo divino, lo trascendente? ¿Cómo lo van relacionando? Bueno, la verdad es que la pregunta es como bastante amplia de igual manera, pero creo que esto tiene quizás diversas formas en las cuales se puede abordar o compartir alguna idea en torno a esto. Una de ellas tiene que ver finalmente como con la naturaleza del ser humano. Los seres humanos tenemos esta base común de que por una parte tenemos un cuerpo físico, somos un ente biológico, pero al mismo tiempo tenemos esto trascendente, esta alma, este espíritu, esta capacidad en definitiva de poder como expresar o manifestar estas características, estos atributos de lo divino, de Dios en definitiva. Entonces, finalmente, entendiendo que también este conjunto que le llamamos la Tierra, que realmente no sabemos qué es lo que es, solamente sabemos que estamos aquí parados en este minuto tratando de cohabitar, en definitiva, como una única especie, entendiendo llegando recién a esa comprensión de que somos una única especie, una única raza, en definitiva, de seres humanos. Pero más allá de eso, somos un conjunto, no estamos divorciados, en definitiva, de la naturaleza. Seguimos siendo parte
de lo mismo, esa misma creación. Entonces, cuando entendemos que finalmente esa naturaleza común que está presente en todos nosotros, está al mismo tiempo presente en el resto de la vida, en el resto del planeta, de las especies que lo habitan, del universo. Imaginar, por ejemplo, que cuando hablamos de que como seres humanos podemos pensar o podemos sentir, finalmente estamos hablando de que es el universo, esto tan enorme que apenas podemos comprender lo que tiene conciencia. Entonces, finalmente, el considerar esa relación como entre el ser humano, esa divinidad, implica tener en cuenta de que hoy en día este plano en el fondo de existencia y toda nuestra experiencia que vivimos como seres está condicionado hacia algo que es divino, hacia algo que es lo que nos une de una manera en la cual no somos conscientes y que quizás estamos apenas tratando de encontrar eso. Yo creo que quizás aquí Alan o Anita podrían como agregar alguna otra cosa más. Si quieren complementar, cómo van vinculando lo que nos ha señalado Luis con esta crisis ecológica que tenemos hoy día. Esas enseñanzas, esa unidad que ustedes tienen con lo que va ocurriendo. El informe ha sido súper lapidario, el mundo los recursos naturales se están agotando y no nos queda nada. Ya no hemos ocupado hasta las reservas. ¿Cómo van vinculando con la crisis ecológica? Es una súper buena pregunta. Esta pregunta, como la relación entre la Tierra, los seres humanos, Dios, yo creo que en general hay que hacer como un cambio de paradigma, como un cambio de switch. Por ejemplo, esto de generar esta relación entre lo humano y lo natural, yo creo que es algo que tenemos que tender a superar. ¿Por qué? Porque nos hace disociarnos de sentirnos parte de la naturaleza. O sea, que hay una relación entre lo humano y lo natural, disocia al humano de lo natural. En la comunidad hay un principio que es súper importante, uno de los principios que nos dejó Bajaola, que es el principio de equilibrio entre la ciencia y la religión. ¿Y por qué creemos que es clave este equilibrio? Porque hay que equilibrar lo material y lo espiritual. Entonces, tiene que estar completamente, equilibrado, valga la redundancia, la exploración en este sentido como de los recursos, mal llamados recursos naturales. Sabemos que la Tierra es una biosfera, es un ser vivo, ¿verdad? Y los ecosistemas como tal funcionan a través de este principio de reciprocidad. Entonces, si nosotros no nos sentimos inmersos dentro de ese ecosistema, claramente no se va a producir este equilibrio o no se da, y lo podemos ver de manera clara, este equilibrio entre lo material y lo espiritual. Por eso también creemos, y una reflexión que hemos hecho bastante profunda, acerca de no considerarnos al ser humano como parte de la naturaleza. Y desde el lenguaje incluso nos relacionamos como algo anexo, algo distinto, como algo supranatural o algo ajeno, un objeto diferente a lo natural, y desde esa perspectiva explotamos o generamos esta destrucción, ¿verdad?, de los ecosistemas, del medio ambiente, y que finalmente nos va a repercutir y nos está repercutiendo a nosotros mismos como especie, ¿verdad? El cambio climático, el calentamiento global, entre otras muchas cosas, por ejemplo, que están pasando acá en nuestro país. También agregar como un tema, por ejemplo, justicia. Si te das cuenta, hay un abuso de los recursos, pero no van para todos por igual. Entonces también nuestros escritos hablan sobre eso. No puede existir un equilibrio mientras existan esos extremos de riqueza y esos extremos de pobreza. Entonces, la forma en que se está llevando hoy en día la deforestación y toda esta cosa económica nos está llevando a una destrucción. Obviamente que desde la mirada nuestra no está bien. Gracias. Sí, yo creo que con Katy como que nos llenamos de muchas preguntas porque y aquí también Ariane nos puede ir ayudando en cómo
la alianza nace también y cómo nosotros, a propósito de la COP25, nos reunimos diagnosticando que estamos en un problema gravísimo por la afectación de los ecosistemas producto del calentamiento global. Y luego ya viene el informe del IPCC, nos manifiesta que ya es una alarma de inmediata, que es donde los estados tienen que actuar de manera mucho más ambiciosa. Y en esa ambición, claro, aparece todos estos egoísmos, las individualidades, las injusticias, y claro, yo creo que son nuestros puntos de unión y que me permite dar la siguiente pregunta y manifestando que todo más o menos está interrelacionado. Pero creo que sería estupendo que nos dieran como los énfasis particulares de la comunidad Bahá'í cuando señalamos o cuando creen, perdón, cuáles creen que son las principales causas de la destrucción ambiental. Desde la fe católica uno dice que es el egoísmo, es el individualismo, pero también la falta de espiritualidad, bueno, y un sinfín de cosas que compartimos en conjunto. Pero particularmente Alan, Ana y Luis, esos énfasis que nos ayudan a entender lo diferente que somos, pero también los tan hermanos y hermanas que somos, por favor. Ahí cualquiera de ustedes si nos pueden dar esas señales y también manifestar nuestras fortalezas también que tenemos como alianza y que estamos en una misma causa. Pedro, permítame un segundo a interrumpir para dar bienvenida a la mucha gente que ha entrado de la alianza que están escuchando y preguntarles a apagar sus micrófonos para que escuchemos bien a las respuestas. La verdad es que como para compartir alguna idea en torno a esto, yo creo que hay un elemento quizás que es central y que es justamente algo que se propone en los escritos bahá'ís, y es que hoy en día estamos en medio de una etapa de transición. Finalmente, si consideramos a la humanidad como este conjunto y no la vemos de manera fragmentada, podemos darnos cuenta de que a lo largo de de la historia ha venido desarrollándose un proceso que tiende justamente a la evolución finalmente de toda la sociedad. Entonces, hoy en día podríamos entender de que estamos en una era, en una etapa de transición, y es una transición de proporciones pero enorme, una transición de una civilización a otra civilización. Y ese es un proceso bueno, tristemente pareciera ser que va a causar ya casi de forma inevitable muchísimo sufrimiento, no solamente a los seres humanos, sino que también a todas las especies que habitan este planeta. Pero este proceso de transición de una u otra manera nos lleva también hacia una etapa de madurez de la humanidad. La humanidad viene madurando desde una infancia colectiva, podríamos decirlo, ha pasado hacia una adolescencia y ahora ya estamos pasando como hacia una mayor madurez. ¿Y cómo se refleja esto en lo que ocurre con el medio ambiente? No sé, por ejemplo, hoy en día podemos considerar de que en el caso de Chile, y esto naturalmente algo que lo podemos extrapolar como un caso de ejemplo a cualquier parte del mundo, Chile, por ejemplo, durante la última década ha sido considerado como una de las economías más prósperas de Latinoamérica. Y eso naturalmente ha generado muchos beneficios, nos ha llevado a alcanzar hitos en esa materia, a formar alianzas, a participar de instancias, de generar relaciones comerciales. Se nos ha insertado en nuestro inconsciente de que a medida que crecemos, eso viene aparejado de bienestar hacia la sociedad. Y que ese bienestar es algo que nos beneficia a todos. Entonces, finalmente, nadie tampoco está en contra de eso. El crecimiento y el desarrollo económico pareciera ser como algo muy positivo. El punto está y el problema que se viene generando es que finalmente, a pesar de que el país ha crecido como nunca antes y que ha logrado satisfacer esa visión de quienes aspiran a un Chile desarrollado, ese bienestar común, esa idea de bienestar común ligado a la riqueza, a la prosperidad material, al consumo, por ejemplo, a adquirir servicios, a la búsqueda de esa satisfacción de esas necesidades individuales, de esas necesidades personales, nos ha llevado a que finalmente un modo de pensamiento que es muy nocivo
penetre en nuestra sociedad, al punto de que nos ha hecho olvidar de que el bienestar de cualquier parte de la sociedad está entrelazado al bienestar de la totalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a divorciar esa conciencia de, bueno, que quizá antes no la teníamos, pero ahora ya la tenemos, de que somos una única humanidad y naturalmente no podemos dejar que una parte de esa humanidad sufra o que un grupo piense en su propio bienestar por sobre el bienestar de los demás, eso viene generando un problema. Y ese problema nos lleva a que el individualismo, el consumismo finalmente, genere este caos, el caos medioambiental que vemos hoy en día, la crisis social y ecológica, es a causa y una consecuencia directa de nuestro estilo de vida actual, de nuestro modo de sociedad, de la manera en la cual funcionamos como conjunto de humanidad. Y naturalmente eso es algo que podemos resolverlo. Detrás, por ejemplo, está la religión, está esta dimensión moral, por ejemplo, inherente a la generación, a la distribución, a la utilización de la riqueza, sin que en el fondo sea posible o que podamos olvidarnos que nunca vamos a poder lograr alcanzar ningún tipo de objetivo noble con medios indignos. Entonces, estamos tratando de buscar esa prosperidad de toda la humanidad con medios que quizás no son los más dignos, y la consecuencia de eso es evidente. Estamos destruyendo no solamente nuestro hábitat, sino que estamos poniendo en peligro a toda la vida. Y esto es algo que, como tú lo mencionabas al principio, no es para mañana, es algo evidente, es decir, con más plazo, pero hay una cierta claridad que si esto no cambia ahora, de aquí a 50 años más, la vida va a ser inviable. Entonces, la gravedad de esto es absoluta, la urgencia es inmediata. Chile, por ejemplo, en este minuto está en un proceso constituyente. ¿Cómo ese proceso constituyente logra tomar esta conciencia? ¿Cómo se logra generar ese cambio en el fondo de paradigma de que para poder estar bien tenemos que consumir y lo peor aún, consumir a la tierra, consumir a nuestro hogar común? Gracias, Luis. La verdad, creo que complementaste también la pregunta, que no sé si Alan y Ana pueden complementar, pero yo le daría la siguiente contrapregunta a ustedes dos, en cómo expresan esa preocupación en la comunidad. Porque, claro, estamos muy en línea al diagnóstico, y lo digo desde lo social, pero ¿cómo lo expresamos? Y ahí hay un poquito el énfasis, Ana o Alan, nos pueden ayudar. Yo creo que lo que dijo Luis es una cosa que yo creo que esta pandemia, también estar como tanto encerrado, nos hizo también tener conciencia de muchas cosas. El encierro que tuvimos, cómo cambió la naturaleza se sintió viva sin nosotros. Y eso ya es como para que al observar nos damos cuenta de repente el daño que nosotros provocamos. Mira, desde la mirada mía, yo he cambiado muchas cosas. Yo todo lo que se desecha o todo lo que se suponía que era basura, porque ojo, la basura es basura cuando tú le denominas basura, pero antes de eso tenía una utilidad. Entonces, creo que todas esas cosas no han cambiado. Yo hoy en día guardo todo lo que sea para reciclado, todo. Y fíjate que finalmente lo que tiro para que supuestamente es basura es lo menos. Entonces yo creo que cada uno hemos tenido que hacer de una u otra forma conciencia. Yo creo que, como lo que decía Luis, la humanidad está pasando por esta crisis porque de una u otra forma tenemos que crear conciencia. Si no viviéramos las cosas, no entenderíamos por qué no tenemos que hacerlas. Entonces yo creo que por ahí va el cambio que yo creo que todos de una u otra forma, ahora nosotros desde lo micro, pero las grandes corporaciones, los gobiernos, lo tienen que hacer desde lo macro, porque ellos son los encargados de hacerlo. Pero uno desde su mirada puede traer los cambios. Gracias, Ana. Hace puntuaciones muy ahí precisas. Alan, si Sí. nos puede como agudizar esas puntuaciones, Sí, porque son bien interesantes por cuando uno manifiesta desde lo macro y lo micro, porque claro, no podemos solo. Claro. sí. Es una buena pregunta y un buen desafío también. Yo creo que para todas las confesiones en general,
Y no solamente para las confesiones, sino que para las personas que no se atribuyen a sí mismos como una creencia, ¿verdad? O algún tipo, o no siguen algún tipo de fe. Antes de pasar a, a- a- a dar a conocer quizás algunos puntos de acción que lleva a cabo la comunidad, me parece súper importante hacer como ese recalcar que desde lo individual, ¿verdad? Que también es súper relevante y no deja de ser tan importante como la acción colectiva. Esto de que pensamos que el incremento ilimitado de la explotación de la naturaleza nos va a traer bienestar. O sea, lo podemos traducir como lo traducimos como humanidad, como bienestar. Hace varios años atrás, eh, algún profesor de economía hizo un estudio eh, de la Universidad de Chile y hace varios años atrás, o sea, estamos hablando de que hoy en día ya estamos en un proceso urgente, decía que todos los países lo que buscan es potenciar, ¿verdad?, su crecimiento y aspiran a un sistema de vida, una calidad de vida que tiene como modelos bastante marcados, ¿verdad? Alemania, Estados Unidos, quizás son los más destacables, como modelos a seguir que tienen algunas, estas proyecciones, ¿verdad?, económicas. Si quisiéramos como concretar en todo el mundo en la calidad de vida, el sistema de vida, el acceso a bienes y servicios que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, en ese entonces hubiéramos necesitado un planeta 6 veces más grande que el que tenemos, en ese momento. O sea, imagínense lo que necesitamos en este momento. Ahora bien, ¿qué acciones concretas promueve la comunidad Bahá'í? La comunidad Bahá'í como tal lo que aspira es a hacer a través de ese cambio individual que pueda reflejar todas estas aspiraciones, ¿verdad? Todos estos atributos de Dios que no son más que valores, y no digo que no son más porque es algo súper importante, ¿verdad? Es algo súper relevante, súper trascendente. Eh, a través de este cambio individual se refleje también un cambio colectivo, y estos cambios colectivos se materializan, se concretan a través de distintos campos de acción, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, eh, la construcción de vida comunitaria. Esta construcción de vida comunitaria pasa por un proceso de aprendizaje de estos valores, ¿verdad? Y que estos valores impacten en el medio ambiente en el cual se encuentra inmerso esa persona. Tenemos proyectos también de acción social. Estas acciones sociales, por ejemplo, eh, van desde, eh, no sé, limpiar una plaza, por ejemplo, en donde conviven bueno, donde podemos convivir cualquiera de nosotros, hasta generar instancias de discusión y debate en la ONU. Entonces, son acciones bastante transversales y que buscan generar un cuidado y una concientización del cuidado del medio ambiente a nivel transversal, ¿verdad? Acá en Chile hay distintos proyectos también que van generando esta conciencia eh, hacia que exista un verdadero vínculo eh, y más que vínculo, un sentirse parte de la naturaleza, ¿verdad? Tenemos un proyecto en el sur que es súper bonito, que es un centro agroecológico que se llama Mongelech Mapu, donde se enseña, ¿verdad?, a las distintas comunidades o a las personas que están interesadas a vivir de la tierra, por ejemplo, sin generar un impacto de la industria, por ejemplo, alimentaria, o al cuidado de la tierra como tal y no estarla dañando de manera cíclica. Eh, en general hay una visión súper que se trata de hacer coherente en la acción. Y en general lo que se busca es entender que la tierra es como el cuerpo humano. Si una parte del cuerpo falla, va a afectar a otras partes del cuerpo. Si una parte de la tierra falla, ya estamos viendo que finalmente nos está repercutiendo a todos, aunque esté al otro lado del mundo. Entonces creemos que es súper importante generar estos procesos de toma de conciencia de alguna manera, pero no solamente de toma de conciencia, sino como el cambio de paradigma, de comprender que estamos viviendo una realidad que si la mantenemos en el tiempo, probablemente no vamos a tener ni siquiera tiempo para eh, generar un reproche, ¿verdad? Eh, así que de esa manera
a través de la acción, la enseñanza, el aprendizaje, la concientización, la comunidad busca ir avanzando, ¿verdad? Ir tratando de superar todos estos baches, ¿verdad? Que nosotros mismos nos vamos poniendo. Gracias, Luis, Alan y Ana. Katy, Pedro, sí, ahí tienen otra pregunta. ¿Sí? Perdón, Ana, perdón. Cuenta. Pedro, también indicar que está habiendo una reforestación en todo nuestro territorio del templo. Y eso es una reforestación con flora nativa en la precordillera de la cordillera de los Andes, que está aquí en Peñalolén. Y eso es un desafío enorme porque son casi 90 hectáreas. Y se extraen las semillas, se llevan al laboratorio de la Universidad de Chile y se colocan las propias semillas de los propios árboles nativos del lugar. Se reforestan con ellas mismas cuando ya los arbolitos están germinados. Las semillas se germinan en un laboratorio, todo ahí hay un proceso, digamos, de recuperar todo el territorio, digamos, con la flora del lugar. Y ha Genial. sido un yo desafío. Sí, yo justamente les iba a preguntar por eso. Yo sé que hace unos años atrás habían donado algunos árboles nativos para parques aquí en la región metropolitana. Habíamos escuchado de estas acciones y de otras. Yo también me sumo a lo que ustedes dicen. Yo creo que esto es un compromiso de un cambio de vida o de estilos de vida a nivel personal, pero también a niveles macro, aquí desde lo local, desde nosotros, cómo hacemos incidencia para que los tomadores de decisiones a la hora de hacer sus políticas consideren también estos temas. Entonces, me sumo a lo que ya han manifestado y solo como para ir ya cerrando y frente a estas acciones concretas que ustedes nos han ido manifestando, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos que asumir o asumen los seguidores de la comunidad Bahá'í en este cuidado de la tierra? ¿Y cuál es la responsabilidad que nos queda? No sé si alguien, Luis o Alan, puedan responder. Bueno, mira, me gustaría como agregar alguna cosa que justamente quizás conecta también con la pregunta anterior, porque en definitiva una manera de concebir también las relaciones en la sociedad, podríamos decir, lo que está en estos como tres niveles, que es a nivel de individuo, que es este nivel como personal, a nivel de la comunidad, que justamente tiene que ver con todas nuestras relaciones más próximas, y por otro lado también a nivel de la sociedad, entonces, en su conjunto, de las instituciones de la sociedad. Entonces, en ese sentido, los seguidores de Bahá'u'lláh, las personas que en definitiva se esfuerzan por tratar de traer hacia la coherencia de sus vidas esta enseñanza, tratan de llevar a esto en el fondo en estos mismos tres niveles. Entonces, cuando hablamos de un cambio de conciencia que impacte en nuestro propio aspecto personal, está esa búsqueda en definitiva de tratar de ser coherente, y eso naturalmente nos puede llevar a emprender diversos tipos de acciones, iniciativas. No sé, hay muchos casos, por ejemplo, de muchos amigos de la comunidad que emprenden múltiples tipos de acciones que contribuyen de una u otra manera a esto. A nivel de la comunidad propiamente tal, de manera continua se están organizando, no sé, diversos tipos de proyectos, de acciones, talleres, cursos, no sé, muchas cosas, pero también a nivel de las instituciones Bahá'í, en este mismo como plano relacional, vemos que hay un trabajo bastante arduo en materia de articular discursivamente a estos actores sociales que también están preocupados y que están buscando contribuir al avance de estas temáticas. Y eso lo llevamos a cabo en diferentes planos, tanto en el plano local, en el plano comunal, como también en el plano nacional y también, como lo mencionaba Alan, en el plano internacional, en la ONU y en una serie de otras instancias que finalmente agrupan a diversos esfuerzos de la sociedad y que pretenden avanzar hacia esto. Entonces, yo creo que un elemento importante tiene que ver como con esa coherencia y con ese esfuerzo de tratar de llegar a eso. Entonces, en la medida en la cual eso esté presente en un continuo, quizás
no sé, de alguna otra manera, es un ejercicio en el fondo de medios, como de esforzarse, no importa cuál sea el resultado, en la medida en la cual uno lleve a cabo acciones, pero aquí hay un elemento que es importante, porque finalmente siempre se tiende a vincular esto con la responsabilidad individual, y la responsabilidad individual, por supuesto que es tal, pero en la medida en la cual seamos realmente libres y tengamos la posibilidad de elegir, por ejemplo. Hoy en día uno no puede responsabilizar de manera directa a un individuo, por ejemplo, por sus hábitos de consumo, que es perfectamente posible hacerlo y uno a través de sus esfuerzos personales ciertamente que está ayudando. Pero no podemos entender eso en una sociedad cuando somos conscientes de que, por ejemplo, 100 empresas aportan al 70-80% de la contaminación en el mundo. Entonces, cuando tenemos una situación de esa naturaleza, finalmente el impacto individual realmente es insignificante, o incluso uno no tiene la capacidad de la decisión de nada. El aspecto medioambiental no es algo que impacta solamente al medio ambiente, es algo que impacta a toda la sociedad. Yo quiero, por ejemplo, compartir algo que es un caso que hablábamos hace muy poco tiempo atrás con un médico, que es un médico general de zona, vive en una localidad que se llama Buil, en el sur de Chile. Esto es un lugar apartado, cercano a Chaitén, un lugar en donde ya para llegar hay una serie de barreras físicas para llegar ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos compartía esta persona? En esta caleta hay una pesquera, que esta pesquera naturalmente tiene el tradicional cultivo de salmones, que se llama de esa forma. Esto ha destruido no solamente la biodiversidad del lugar, no solamente ha destruido el suelo marino, sino que al mismo tiempo ha generado un impacto enorme en las relaciones sociales en este lugar. Personas que antes cooperaban, trabajaban, colaboraban, vivían en comunidad y tenían, entre comillas, como su propio ecosistema social, hoy en día son dependientes de esta empresa. Entonces, en la medida en la cual estas personas son dependientes de esta empresa, buscan al mismo tiempo protegerla porque es su fuente laboral. Entonces, aquí es donde empieza como a cruzarse esa línea en la cual uno finalmente tiene que lograr ponderar una cosa o la otra. Cuando nosotros logramos tener la conciencia de que somos seres espirituales, de que nuestro objetivo en este mundo quizás es mucho más trascendente que el mero hecho de acumular bienes. Tenemos que también tener la capacidad de poder entender o en algún momento tomar una decisión que por muy dura que sea, permita cambiar este camino. Entonces, ¿por qué sacaba a colación este ejemplo? Una simple situación como esa nos da cuenta de un enorme daño a la biodiversidad, nos da cuenta de un enorme daño a relaciones humanas, nos da cuenta de enfermedad que quizás se vende envasada a las personas sin saberlo, y uno consume eso de manera consciente, pensando en que eso es algo que lo beneficia inclusive. Entonces, cuando vamos viendo que cosas así están validadas hoy en día, realmente hay un problema que es sistémico y que es un problema de toda la estructura de nuestra sociedad. Y eso obviamente no es algo que solamente lo vamos a cambiar siendo conscientes de eso. Quizás el ser consciente es solo ese punto de partida, pero hay un elemento importante que también compete a esas personas que tienen la capacidad de tomar la decisión, de entender justamente que el bien común pasa por comprender el bienestar del conjunto entero de la humanidad. Y el bienestar de la humanidad está íntimamente entrelazado a ese bienestar de la vida, de la biodiversidad. No existe ese bienestar de la humanidad, no está divorciado, como lo mencionaba Alan al principio. Esa cosa en el fondo de intentar separar a la naturaleza del ser humano propiamente tal, es una invención nuestra, ha sido una manera en la cual hemos concebido eso. Pero justamente eso ha sido lo que nos ha llevado a entender de que, o a imaginar o a soñar, que tenemos que ser capaces de dominarla o de hacer lo que queramos con ella, o de satisfacer nuestros propios intereses personales o nuestra propia ambición quizá, por sobre todos esos principios de justicia, de equidad, de amor. Entonces, cuando hablamos de que la religión también nos entrega esos principios y vemos que hoy en día con lo que le estamos haciendo a todo el mundo por este modelo de sociedad, finalmente también le estamos faltando a
esas propias esencias de la religión misma, esas propias enseñanzas espirituales. Entonces, yo siento que, y eso es lo lindo de AIEC, por ejemplo, de que reúne finalmente esa esencia, esa esencia común que finalmente todas las religiones, todas las espiritualidades, todas las fe, todas las cosmovisiones de una u otra manera la manifiestan. Entonces, es muy lindo que ocurran esto y que ocurran también estas instancias de diálogo. Muchas gracias por esta entrevista, por compartir desde esta visión de fe y de vida, cómo vamos también cuidando la creación, nuestro entorno, la tierra. Yo me quedo con esa frase esta de mirar la unidad y de cuidarnos entre todos y todas y no estar tan disgregados, sino que cómo fortalecemos y hacemos más cohesión y mayor integración. Así que agradezco este espacio de compartir, de poder ir aprendiendo, creo que, y agradecer a IEC por esta invitación de ir haciendo comunidad interreligiosa, creo que es algo maravilloso. Y yo también me sumo a las palabras de Katy. Creo que, bueno, y los que están acá presentes en este live, como que nos sentimos bien estando juntos, como los Sí. llevamos bien, y creo que los puntos de eso llevarnos bien lo hemos manifestado en todas estas entrevistas, en este ciclo de entrevistas, que yo creo que están muy oportunas y sobre todo muy necesarias. Así que muchas gracias por darnos estos elementos comunes y que nos permiten también aterrizarnos y también aventurarnos a otros espacios más desafiantes, porque lo amerita bueno, toda la afectación que tienen los ecosistemas producto al aumento de la temperatura. Ahí, Ariane, te dejo el espacio a ti. Muchas gracias a todos y todas aquí presentes y sobre todo a la comunidad Bahá'í por compartir hoy día sus reflexiones acerca de su espiritualidad, y yo me quedo muy fuertemente con eso, recordar que somos seres espirituales, pero en unidad con esta gran biodiversidad y la unidad que es la vida. Entonces, muchas gracias por compartir, muchas gracias a Pedro y Catarina por guiar la entrevista. Esta vez vamos a seguir con más entrevistas en la próxima de la Iglesia Evangélica Luterana de Chile, que va a ser entrevistado por la comunidad Bahá'í, y así seguimos la cadena de escucharnos y de conocernos más. Ha sido un gran placer estar en conjunto aquí, y entonces a todos también gracias a todos y todas que nos han escuchado en esta tarde.